Hola amigos, bienvenidos sean, espero se encuentren bien, ya que hoy les presento el cómo hacer postes de alumbrado público escala 1:20 a 5 tipos diferentes para sus maquetas o dioramas. Espero sea de su agrado, le den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Para este proyecto ocuparemos varios elementos reciclables que normalmente tenemos en casa y otros que debemos conseguir, mismos que pueden apreciar en el video y cuya lista completa la podemos encontrar en la descripción de este video, así como les iremos nombrando según se vayan ocupando. Iniciamos con la elaboración de los postes, cuyo proceso es igual para los 5 tipos, con la diferencia de que su armado depende del tipo y componentes a utilizar. Para su estructura y brazo principal es a base de agitadores plásticos para bebidas, uno de 5 y otro de 2,5 milímetros. Y como complemento para su forma, usaremos algunas partes de plumones, plumas o lapiceros, en desuso, tal como lo hicimos en los postes de las lámparas del video, cuyo enlace aparece en estos momentos en la parte superior de su pantalla, que si no lo han visto, los invito a verlo y así comprender mejor la realización de este video. Definida la forma y los componentes a utilizar, solo tenemos que irlos armando buscando queden bien embonados para así lograr la forma buscada. Ayudándonos y para darle forma al brazo, un alambre galvanizado de 1 milímetro, el cual recortamos al mismo tamaño que el brazo e introducimos en este y con cuidado darle y así mantenga la forma requerida. Este brazo, tal como se puede apreciar, puede ir colocado introduciéndolo por un lado, así como por la parte superior. Ajustándolo si es necesario con algún aditamento extra sacado de los elementos antes mencionados, tales como plumones, plumas o lapiceros. Mismos que no pegaremos hasta que no esté la instalación eléctrica instalada. Ya armado el poste, seguimos con la estructura de la lámpara, que para hacerlas les presento varias maneras. La primera es utilizando la boca del envase del pegamento instantáneo. Cabe mencionar que para lograr obtener esta parte es imprescindible sacarle todo el pegamento sin usar la puntilla plástica, ya que esta puede pegarse y será imposible despegarla. Ya vacío, recortamos con cuidado y lijamos su parte recortada si fuese necesario. Para después perderle su parte roscada, resanando esta ya sea con plastilina epóxica o masa moldeadora. La segunda la podemos sacar de unos audífonos en desuso, cuya forma depende de los que tengamos o podamos conseguir, ya que existen de muy variadas formas y dependerá del modelo de lámpara a hacer, de las cuales le retiramos la parte frontal así como la pequeña bocina que tiene en su interior. En el caso del tercer tipo, se hace con la carcasa de un adaptador de un micro USB, retirándolo de su interior y recortándole una ventana en una de sus partes. Ya teniendo todos los elementos a satisfacción, le damos primero una mano de sellador acrílico, dejamos secar para después pintarlos a gusto o decisión de cada quien. Para el caso de la iluminación podemos usar 4 tipos de LED, como el de 5 milímetros y 3 milímetros estándar, el tipo serie navideña de 5 milímetros y el tipo SMD, este último sacado de una lámpara lineal en desuso. Cabe aclarar que los LED de las series navideñas no son iguales que los LED comunes, ya que los LED comunes son de luz directa y las de Navidad dan luz difusa, tal como lo podemos observar en el video.
Todos se conectan de la misma forma, cuidando conectar cada polo en su lado respectivo, así como evitar que hagan contacto uno con otro, por lo que los separamos con un separador plástico o una manguera termofil en sus partes desnudas. Los alambres utilizados para las lámparas deberán de ser del largo necesario para pasar por la lámpara, así como por el brazo y el poste, y hasta llegar a su fuente de energía. Cuidando quede bien acoplado y pegados a la lámpara, recomendándose no pegar las partes del poste hasta no haber acoplado la lámpara al brazo, así como haber pasado todo el cable de alimentación por estos, evitando así se queden atorados. Ya pegados y revisados que enciendan sin ningún problema, procedemos a pegarle algunos aditamentos para hacerlos aún más realistas. En el caso de las lámparas sacadas del envase del pegamento, a una le agregamos una parte opaca de una cápsula medicinal. Y la segunda, un envase de pastillas medicinales o blister de la medida necesaria. De las hechas con audífonos, a una de ellas le agregamos un adaptador de plástico. Y la otra también un envase de pastilla medicinal o blister. Y esta última, que es la sacada de un micro USB, le colocamos solo un pedazo de papel cebolla antes de cerrarla y pegarla. Y ya terminado nos quedará tal como sigue. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.